Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos en el gran debate, un debate que hemos pensado es el comienzo de muchos debates que van a venir en esta campaña electoral de 2014. Hemos comenzado con estos 5 precandidatos uribistas y estamos ya al borde, ¿no, Pacho, Miranda, de un momento un poco distinto dentro del debate. Vamos a plantear unas preguntas que hemos llamado nosotros preguntas difíciles, que en el fondo son las preguntas, ¿no es verdad, Pacho?, que todos los periodistas tenemos que hacer cuando tenemos a 5 precandidatos uribistas en este recinto. Le cedo a usted la primera pregunta. Son las preguntas que los colombianos no nos perdonarían si no les hacemos. Sí. Comenzamos con Francisco Santos. Creo que con José Félix primero. Con José Félix. ¿Sí o no? Se está dando, José Félix Laforí, un debate hoy entre los terratenientes tradicionales y lo que se ha llamado por algunas publicaciones los nuevos llaneros, estos conglomerados industriales que están invirtiendo en zonas como la Orinoquía. Y en esa discusión, claramente, usted se ha puesto de parte de los terratenientes tradicionales. ¿Esa es su posición? ¿Defienden los terratenientes tradicionales en Colombia frente a estos nuevos inversionistas? Déjeme hacer una precisión que me parece importante, no obstante que ha transcurrido ya un largo periodo del debate. Yo vengo aquí en mi condición, por supuesto, de candidato, pero de candidato del Partido Conservador en el momento que el Partido Conservador abra justamente ese proceso interno. Por supuesto, participo y comulgo con buena parte del legado uribista y me parece que en este debate también ha debido estar Marta Lucía Ramírez y por el otro lado Juan Carlos Vélez Uribe. Desafortunadamente no nos acompañan hoy y en consecuencia cada vez que María Jimena habla sobre candidatos uribistas no es que me sienta aludido, pero sí tengo que dejar muy clara la posición que tengo hacia el interior del Partido Conservador. Y voy con su pregunta. No, yo no defiendo a los terratenientes ni de un lado ni de otro lado. Yo defiendo algo que es apenas obvio. Todo aquel que en Colombia ha adquirido en buena ley una tierra, la propiedad privada es tan sagrada en el sector rural como lo es en el sector financiero o en los medios de comunicación. A mí me parece inconveniente el debate que desde el primer momento se intentó generar en Colombia. Por eso dije, este es un debate hipócrita. Porque cuando el tema se trataba, entre comillas, de supuestos terratenientes, el país urbano le pareció que el debate tenía sentido. Pero apenas empezamos a ver que el debate incorporaba 2 poderosos, uno con armas, desde La Habana dictando cuál era la orientación que tenía que tener el desarrollo rural, y otros que de buena fe terminaron cayendo en las incongruencias de las normas que también, por la demagogia rural, terminó por generar el país. Ahí sí empezamos a decir que cabíamos todos. ¿Por qué no caben aquellos que adquirieron la tierra en franca ley, pero que al mismo tiempo, durante 40 años, les tocó sufrir la contingencia de una violencia generalizada en Colombia que solo hasta el 2002, gracias a la política de seguridad democrática, el sector rural colombiano tuvo una nueva oportunidad. 8 años después, este gobierno, con la demagogia en la tierra, terminó enredando el desarrollo rural colombiano y esperamos que ahora, superados estos hechos, Colombia pueda pensar a fondo en qué camino tiene que tener el sector rural de cara a los mercados internacionales. Se nos voló, ¿no? Se nos voló más porque tiempo, ¿no? tenía que sí, hacer la aclaración, inicial. Ya le entendí y le respondo la aclaración, Vamos a invitar aquí a la doctora Marta Lucía y a los demás candidatos uribistas en otro gran debate que vamos a hacer. No se afane, que no se afanen, la doctora Marta Lucía no se afane.
La pregunta que tengo es para el doctor Luis Alfredo Ramos. Usted ha dicho aquí en este debate que no está de acuerdo con que el gobierno de Santos se siente con terroristas. Eso fue lo que dijo, más o menos si le entendí. Pero usted, si mal no recuerdo, creo que una entrevista que tuvo en Blue Radio hace unos pocos días, aceptó que se reunió con unos parapolíticos, o no parapolíticos, perdón, con Iván Roberto Duque, con unos paramilitares. En el momento de la desmovilización. Claro, en el 2004, en el momento de la desmovilización. ¿No le importó sentarse con esos que también son unos ilegales y también terroristas? No, es que yo creo que uno se puede sentar con cualquier ciudadano de Colombia, pero bajo las reglas de juego del país, bajo las reglas de la justicia y bajo las reglas del cumplimiento de las normas, empezando por la Constitución. De suerte que ese no es ningún problema. El problema es cederles a los delincuentes, entregarles el país. ¿Usted se reunió por qué? ¿Por qué razón? Es que nunca nos... Como se reunió ese grupo con tantos parlamentarios y autoridades cuando estaban socializando todo el tema de la ley de justicia y paz. Y por eso yo creo que tenemos la obligación de escuchar a todos los ciudadanos y mucho más a quienes están en esas condiciones. Seguimos con Oscar Iván Zuluaga. Doctor Oscar Iván, usted entró a la política haciendo parte de un grupo renovador contra una coalición liberal conservadora que clientelizó a su departamento de origen, de Caldas. Sin embargo, los años pasaron y termina usted en el partido de la U como uno de sus líderes, partido que tuvo muchos casos de paramilitarismo y muchos de sus miembros terminaron en la cárcel. ¿No considera usted paradójico haber comenzado en ese grupo renovador y joven, anticorrupción, y luego en este partido que tiene tantos miembros cuestionados? Yo hago política por convicción, y cuando lideré la fundación del partido de la U, lo hice con el propósito de darle continuidad al modelo de Estado que estaba gobernando a Colombia con el presidente Uribe. Ese proceso lo hicimos con el presidente Santos y convocamos a muchos colombianos que querían hacer parte de esta organización política. Muchos de ellos terminaron con problemas judiciales y han tenido que pagar por ello. En política es muy difícil responder judicialmente por las responsabilidades penales de quien quiera hacer política. Para eso tienen que existir unas normas claras y precisas. Lo importante es uno tener la autoridad como dirigente, como hombre público, para poder mirar a los colombianos porque no haya incurrido en ningún delito que esté relacionado, por ejemplo, con actores ilegales armados. Y en ese sentido es esencial lo que se ha dado en Colombia. La verdad judicial ha operado, se han tomado decisiones, los partidos políticos han tenido que sufrir transformaciones, han tenido que establecer cada vez mecanismos de mayor control para poder evitar que estos hechos terminen enlodando los propósitos que siguen siendo los mismos cuando uno crea una organización política. Es lo que hoy me inspira para este proyecto del Centro Democrático. Son las mismas ideas, los mismos valores, los mismos principios, y seguiré luchando por ellos. Y los colombianos pueden tener la tranquilidad y la certeza que siempre honraré esos valores, esos principios y los defenderé. Y quienes actúen mal tienen que recibir todo el peso de la ley, todo el peso de la justicia. Y eso no hace que los principios y valores que fundaron a un partido sigan siendo válidos. Doctor Carlos Holmes, usted pertenece a una tradicional casa política liberal del Valle del Cauca. Y se lo pregunto de verdad, ¿a qué hora se nos volvió uribista? Sí, porque, a ver, ¿a qué hora se nos volvió uribista? Se lo pregunto de verdad. Recuerde usted que el presidente Uribe y yo nacimos en el mismo partido. Recuerde usted que cuando el presidente Uribe en su momento tuvo que escoger pareja dentro del liberalismo, a Francisco Santos, escogió el poder popular, no el sector neoliberal. Y en el momento en el que yo me aparté de la actividad electoral del liberalismo y
empecé a apoyar al presidente Uribe, iniciando con el referendo porque me parecía que de esa manera se le daba brillo pleno a los mecanismos de participación democrática consagrados en la Constitución del 91, vi con toda claridad la importancia para la política y para la institucionalidad colombiana del proyecto político del presidente Uribe. De manera que Uribe y yo venimos del mismo partido, estamos ahora pensando en lo mismo y yo estoy apoyando firmemente y con plena convicción lo que es el proyecto de centro democrático que le ha presentado a Colombia el expresidente Uribe. Cerramos con Francisco Santos. Un grupo fuerte de las críticas más duras que recibe su aspiración presidencial tienen que ver con acusaciones y señalamientos de cercanía con bloques paramilitares. De hecho, en sus épocas de periodista, muchos de sus críticos recuerdan columnas en las cuales se encontraban referencias al arraigo popular del proyecto contrainsurgente del paramilitarismo. Doctor Francisco Santos, en la época en que usted era periodista, antes de ser candidato a la vicepresidencia y luego vicepresidente, ¿simpatizó usted con el paramilitarismo? ¿Simpatiza hoy con el paramilitarismo? Mire, tan claro es así que las marchas del año 96 las hicimos contra el secuestro de la guerrilla y los paramilitares. Cuando este país estaba muy amedrentado por cuenta del crecimiento inmenso de la violencia, yo estaba en las calles marchando contra el secuestro de los paramilitares y de la guerrilla. Es más, me llevé al sobrino de Simón Trinidad a Valledupar para que se parara en la tarima y denunciara el secuestro de su mamá por parte de Carlos Castaño. Como periodista, yo tuve que reunirme con el ELN, con la FARC, para explicarle a mis lectores qué era lo que estaba pasando en Colombia. Me reuní, como está claramente en el expediente, con el señor Carlos Castaño, pero fuera de ahí no había absolutamente ningún asidero en que yo o simpatizaba con la guerrilla o con los paramilitares. Me enfrenté a ellos. Soy hijo de la violencia, me secuestró Pablo Escobar, me sacaron corriendo las FARC por enfrentarlos a punta de marcha y a punta de civismo. Estuve en el mandato por la paz, y el mandato por la paz era una afrenta a estos dos grupos. Le decía a la guerrilla de los paramilitares: no más masacres, no más secuestros, no más desapariciones, no más desplazados. Entonces hay una coherencia. Otra cosa es que yo soy analista, otra cosa es que yo veo lo que está pasando, y en zonas donde el Estado no estaba, la gente desesperada pedía que alguien los defendiera. Mire, los papás del paramilitarismo es la ausencia del Estado, la mamá es la guerrilla. Ellos dos son los que generan ese escenario donde crece el paramilitarismo en los últimos 20 años. Quien recorriera el país se daría cuenta de eso. Y si uno no se lo cuenta a los lectores, y si uno utiliza una posición ideológica que no refleja la verdad, no está cumpliendo con su trabajo. Jamás he tenido pelos en la lengua, jamás he tenido miedo de enfrentarme con unos y con otros, pero así esta famosa venganza criminal de los paramilitares que llegaron poderosísimos en el 2002 al gobierno y acabaron extraditados los grandes líderes en el 2007, pues habla de una vocación y una trayectoria que siempre ha enfrentado con la civilidad a los violentos. Yo sí quisiera hacer una nueva repregunta, un poco a raíz de lo que ha dicho Oscar Iván. Usted ha hablado de las víctimas. Sin embargo, si mal no recuerdo, en las postrimerías del gobierno del presidente Uribe, se presentó la ley de víctimas y de restitución de tierras y el gobierno decidió no aprobarla, el gobierno del presidente Uribe, del cual usted era ministro de Hacienda. En ese momento las víctimas sí no importaron y hoy se acuerdan ustedes de las víctimas. María Jimena, eso no es cierto. Las víctimas siempre fueron muy importantes. Fuimos el primer gobierno que empezó a reparar las víctimas administrativamente. De hecho, el año pasado, en el 2012, el 95% de las víctimas que se repararon fueron todavía con el decreto que expedimos en el gobierno del presidente Uribe. Lo que pasa es que queríamos una estructura que hiciera fiscalmente viable atender a las víctimas. Queríamos un hecho concreto. Y el planteamiento que se había hecho en el proyecto, al cual nos opusimos en el gobierno, es que ponía de igual a igual a los paramilitares, a los guerrilleros, narcotraficantes y a la institucionalidad militar. Eso no lo aceptamos. Incluso el propio presidente Santos, siendo ministro de Defensa, se oponía a ese hecho. Luego había una convicción del gobierno de defender claramente la institucionalidad y no aceptar que la fuerza pública tuviera el mismo tratamiento. Y el otro lado fue la responsabilidad fiscal. ¿Cómo lograr una ley que reparara a las víctimas pero que fuera integral,
que garantizara lo que la Corte Constitucional había planteado, el gozo efectivo de sus derechos, que es una manera integral: salud, educación, vivienda, tierras productivas, asistencia de emergencia. Y esa fue siempre nuestra propuesta. La dejamos escrita, se dejó planteada y fuimos un gobierno que se preocupó por las víctimas, por su reparación, por su reconocimiento. Cuando se discutió la Ley de Justicia y Paz como una ley de sometimiento frente al terrorismo, de por medio lo que estaba era la protección y la defensa de las víctimas. Luego fue un gobierno comprometido con las víctimas, con hechos reales y concretos. Siguiendo con este bloque de preguntas duras, doctor Luis Alfredo Ramos, al salir usted de la gobernación de Antioquia, hace ya un año y medio, su sucesor, el gobernador Sergio Fajardo, ganó atención mediática y de la ciudadanía al publicar un libro sobre un libro llamado Libro Blanco con muchas, digamos, irregularidades que estaban de alguna manera documentadas. Ahora entra usted a la carrera presidencial. ¿Cuál es su postura frente a ese Libro Blanco? Claro, me da la oportunidad de recordarle al país que mi sucesor en la gobernación elaboró un informe infame por el cual tuve que denunciarlo ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Procuraduría por las calumnias, las injurias, las mentiras que contenía el libro en casos muy concretos. Dijo, por ejemplo, que había tráfico de armas en mi gobierno, cuando las armas se habían vendido o se habían dado de baja en el año 1993 por el gobernador de entonces, Juan Gómez Martínez. Dijo, por ejemplo, que no había soportes contables en la administración, en la gobernación, cuando se le entregaron a él todos los documentos y ni siquiera se dio cuenta, ocultó documentos. Por eso está denunciado y por eso ya declararon contra él en la Corte y en la Procuraduría. Y por lo tanto ese libro se quedó en blanco. Es un libro de la infamia por la cual tendrá que responder. Y no concilié con él en la Corte, nos citaron a conciliación y le dije al señor fiscal, no concilio con el señor Fajardo y lleve esto hasta el final para que lo sancione a él, que es el que ha violado la ley. Yo quería hacerle una pregunta, ya una mini pregunta a raíz de la que le hizo Pacho, a Francisco Santos. ¿Usted tiene más de una UAF en la Altillanura? Miren, nosotros, lo primero es que, y le agradezco que me haga esta pregunta, porque esto ya lo había contado el señor Iván Márquez, cuando me señaló y me puso el dedo y me dijo, mire, es que además me comparó con el señor Sarmiento, lo que es una absoluta locura. Sí, somos dos familias, tenemos 2.000 hectáreas, eso es por debajo de la UAF, lo que está permitido. No hay más, no hay carrusel ni de contratos ni de sociedades. De tierras que no son baldías, tierras que fueron entregadas antes del año 94, absolutamente todas. Hicimos un estudio de títulos de esos para no pasarnos, no estar ni cerca a la posibilidad de que se violara de alguna manera el tema de la UAF. Es más, a mí no me tienen que sacar la información a tirabuzón. Yo le voy a entregar toda esta información a un periodista de Semana que me la pidió, con escrituras y números de títulos, todas las cosas para que haga el estudio, al congresista Wilson Arias, porque no tengo absolutamente ninguna preocupación. Creo en la Altillanura. Y no creo en carreta, sino creo en la posibilidad de generar riqueza. Esta empresita, que es así chiquita, hoy genera 15 empleos. 15 empleos con todas las prestaciones, 15 familias que estaban acostumbradas a jornalear, aquí tienen absolutamente todos los salarios, tienen la alimentación gratuita, tienen vivienda gratuita, y pues yo ni me arrepiento de haber hecho esa inversión, ni me preocupa el debate público porque es todo absolutamente transparente, no tengo nada que ocultar, pero sí quiero mandar un mensaje fundamental a la sociedad. Yo creo que este país necesita desarrollar su campo de manera moderna. Si podemos hacerlo, y nosotros estamos como un ejemplo así chiquitico comparado a lo que debe darse en Colombia, pues yo creo que eso va a ser un mejor país, más próspero, con un campo rentable, donde, repito, el campesino, el empresario mediano y el grande puedan convivir en un país incluyente con un campo incluyente. Bueno, Pacho,
Pasamos a otra, Pacho, no Pacho Santos, sino Pacho Miranda. Pasamos a otro bloque más complicado. ¿Sí? Sí, tenemos. No. Y tenemos un minuto en este Más bloque. complicado para Colombia, diríamos nosotros. Y tenemos un minuto para las respuestas. Pacho, sí. Tiene el gobierno Santos, y esa es una de las noticias que ha capturado los medios en esta semana y la semana anterior. ¿Tiene el gobierno Santos una estrategia frente al fallo de La Haya? Un minuto, Carlos Holmes Trujillo. No la tiene. La posición del gobierno frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia ha sido débil, ha sido ambigua, ha generado incertidumbre. Y esa actitud del gobierno colombiano frente a dicho fallo ha dado lugar a que Nicaragua continúe dando pasos en detrimento de los intereses de Colombia. Oscar Iván Zuluaga. No la tiene. Y efectivamente lo que uno ve es que cada vez quien gana más terreno es Nicaragua. Y todo lo que está haciendo Nicaragua termina dando la razón de que Colombia, desde un principio, no ha debido aceptar ni acatar el fallo de La Haya. Es lamentable para el país. Lo que está en juego es la soberanía de Colombia. El presidente Santos tiene que pensar que no puede entregar un país con un mapa recortado el 2010, el 2014, versus el que recibió en el 2010. Es inaceptable para Colombia que no hayamos fijado una posición clara y Nicaragua cada vez nos esté ganando más terreno desde el punto de vista estratégico, político y obviamente económico. Muy delicado para el país esa posición. José Félix Laforí. Peor todavía, no solamente no la tiene, sino que si eventualmente la tuviera, Nicaragua, a través de su eje Cuba-Venezuela, le impiden defender una visión del país en la geopolítica en la cual tiene que moverse. Creo que hoy en día el presidente Santos es rehén de los diálogos de La Habana, incluso en este tema, y no podemos olvidar la frase de Enrique Santos, su hermano, cuando dijo que era mejor manejar este tema sin bravuconadas porque eventualmente podía terminar con los diálogos de La Habana. Francisco Santos. Yo no sé si la tiene o no. Da tantas vueltas, duda tantas veces, que no sé si el gobierno tiene estrategia o no. Lo que sí sé es que Nicaragua avanza todos los días. Lo que sí tengo absolutamente claro, como lo pude percibir de primera mano en San Andrés, es que los sanandresanos, los raizales y los continentales están aterrados, no saben qué es lo que va a pasar, están preocupados. El discurso independentista empieza a crecer y frente a esta duda casi que metódica, permanente, del presidente Santos y su canciller Holguín, lo que está pasando es que lentamente estamos perdiendo la pelea jurídica y la pelea política. La duda es lo que está matando al gobierno, está generando inquietudes en la Armada, en el país y en los sanandresanos, y están los nicaragüenses felices viendo cómo tenemos un gobierno dubitativo que no tiene idea qué hacer y que no manda las señales correctas para generar tranquilidad. Luis Alfredo Ramos. Bueno, no he visto una estrategia clara del gobierno del presidente Santos en el caso de San Andrés y el fallo de La Haya. El gobierno no debe ni puede acatar ese fallo, debe atacarlo defendiendo la soberanía y lo que ha sido de Colombia por tantos años. Por tanto, todos debemos cerrar filas para que el gobierno no deje a Colombia desprotegido y que el presidente Santos no acate un fallo que va contra los 46 millones de colombianos y muy especialmente contra los de San Andrés. Así que somos en eso contundentes, no acatar el fallo y atacarlo radicalmente por el gobierno. ¿Hacemos una repregunta o seguimos, creo que, con la próxima pregunta? Yo creo que a ese tema de La Haya volveremos un poco más tarde. Ese tema de La Haya y lo que está pasando en Nicaragua nos lleva a otro tema también más complicado, que es el futuro de las Fuerzas Armadas. Francisco Santos, se lo pregunto. Si se llega a firmar un acuerdo en La Habana, con las FARC. Bueno, lo mismo. Con Uribe, iba a decir. Es que con tanto uribismo por todo uno termina por... Viejos recuerdos. Por viejos recuerdos, exactamente. Si se da ese acuerdo en La Habana,
¿qué puede pasar con el ejército y las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares en Colombia? Mire, yo creo que no se puede hablar de un desmonte de las fuerzas militares porque seguimos teniendo unos problemas de violencia muy graves. Nosotros tenemos el narcotráfico. El narcotráfico se organiza en bandas delincuenciales. Vimos cómo las autodefensas desaparecieron y quedaron remanentes que se organizaron en otro tipo de organizaciones mafiosas. El ejército, la armada y la fuerza aérea se van a necesitar durante mucho tiempo en este país. Quizás hay que concentrarnos más en el tema de las fronteras. Tenemos nuestras fronteras totalmente desprotegidas. Es necesario crear un nuevo dispositivo militar que nos permita hacer un control de las fronteras. Cuando estuve con el presidente de China, el hoy premier chino, que vino aquí a Colombia como vicepresidente, le pregunté cómo manejan las fronteras y nos dijo, las fuerzas élites de China están siempre en las fronteras. Nosotros hemos descuidado, por ahí entra absolutamente toda clase de insumos químicos para el narcotráfico, de explosivos para los terroristas. Yo creo que ese cambio de dispositivo, y si hay un acuerdo, la lucha contra el narcotráfico y sus organizaciones van a necesitar un ejército y unas fuerzas militares muy poderosas. Perdón, estamos con Luis Alfredo Ramos. Bueno, yo creo que no debe rebajarse el número de unidades del Ejército de Colombia. Imagínense los colombianos reducir el ejército si se hace un acuerdo y las FARC no entregan las armas. Es decir, dejamos a un grupo terrorista que quiere entrar a la civilidad, pero con armas. Eso sería inaceptable. Nosotros necesitamos un ejército que mantenga durante mucho tiempo el control que ha venido ejerciendo, el combate con los grupos ilegales de todo orden, con la fortaleza que ha tenido o se le ha dado durante los últimos años, especialmente desde el Plan Colombia hacia acá. Creo que ha sido para el país muy provechoso y por lo tanto no estoy de acuerdo con una reducción del ejército por ahora. Oscar Iván. Mire, ese creo que es un tema muy claro. Colombia tiene que, en primer lugar, pensar en 2.500 kilómetros de sola frontera que tiene con Venezuela. Lo que dice Francisco Santos, estoy totalmente de acuerdo. El ejército recupera un rol que es las fronteras. El ejército tiene que trabajar en temas como la minería ilegal de actores criminales. Ese es un cáncer para la sociedad colombiana. Requiere una presencia activa en el tema fluvial. Se requiere un ejército que cada día se profesionalice más. Por ejemplo, el batallón de ingenieros, que harto apoya el desarrollo de las regiones en vías, en trazado de carreteras. ¿Cuánto se podría hacer si se amplía el número de personas que puedan estar en la profesionalización en áreas como el batallón de ingenieros? En el tema de la inteligencia, los delitos económicos, no solo el de la minería, el contrabando, que circulan por el país son enormes. Recientemente decía la Policía Fiscal Aduanera que el solo contrabando significa 6.000 millones de dólares al año. Si uno a eso le suma el narcotráfico, le suma la minería ilegal, estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares, que requieren control territorial, que requieren inteligencia en los mares, que requieren anticipar, por ejemplo, el ingreso a nuestro país. Luego, Colombia, que es un país extenso, con la tercera población más importante de América Latina, requiere una institucionalidad de las fuerzas militares muy activa, impensable en su reducción. Carlos Holmes. María Jimena, el día en el cual Colombia tenga paz, el día en el cual los grupos armados ilegales entreguen las armas, el día en el cual podamos vivir en un ambiente de reconciliación, y no estoy hablando de La Habana porque lo que está sucediendo allí no nos va a conducir a un escenario de paz, ese día el ejército recuperará su verdadera vocación y la policía recuperará su verdadera vocación. Es decir, ese día tendremos la oportunidad de fortalecer institucionalmente alrededor de lo que es la vocación propia del ejército y la policía, nuestras fuerzas institucionales. Doctor José Félix. El país se va enterando a retazos de las verdaderas pretensiones de La Habana. Cuando el circo del tema rural, ya entonces se venía hablando de una fuerza pública, entre comillas, para el posconflicto. Y eso pasaba no solo por la reducción del número de efectivos de ejército, de fuerzas armadas y de policía,
sino al mismo tiempo a generar unos roles en un país que afronta unos retos gigantescos de delincuencia y de criminalidad común. Ya lo dije, en Colombia se suceden 15.800 muertes violentas, de las cuales el pico, 600 y tantas, pertenecen a la confrontación contra estos criminales. Por consiguiente, lo que pretende el gobierno, a propósito de pasar la policía al Ministerio del Interior y al mismo tiempo llevar allá, entre comillas, a los supuestos reinsertados, me recuerda la mala experiencia de El Salvador, donde fue mucho más dura y cruenta, entre comillas, el postconflicto, que la época en que estos actores armados conspiraban contra el Estado de El Salvador. Muchísimas gracias, José Félix. Se termina esta parte del programa y vamos a una pausa comercial. Después volvemos ya a nuestro final, al gran final de este debate, primer debate de los precandidatos uribistas a las elecciones del 2014.